Y en este módulo vamos a ver lo referente a tumores de hueso, tumores de músculo, músculo estriado y músculo liso. Vamos a empezar con los tumores de músculo, de hueso, perdón, primero, ¿no? Las lesiones benignas y las lesiones tumorales de hueso. Vamos ubicándonos primero que estos van a ser nuestros objetivos básicos. Ya los tienen ustedes en su en el programa, ¿no? ¿Por qué no avanza? Ahí está ya. Entonces, bueno, primero nos vamos a ubicar en que las neoplasias las dividimos de acuerdo a su origen embrionario. Y en este caso, si estamos hablando del sistema músculo-esquelético, el origen embrionario es el mesodermo, ¿no? Son tejidos de sostén a lo que se le llama tejido mesenquimatoso. Y va a tener importancia para hablar de las diferentes patologías, y estas se encuentran a nivel metafisiario, diafisiario, epifisiario, y se encuentran en el esqueleto axial o paraxial, axial el central y el paraxial el periférico. Y va a haber grupos de presentación a diferentes edades. Esta es una figura del embrión, entonces estamos hablando de la placa del mesodérmica, lo que va a dar origen en la parte del medio, va a dar origen a todos los sistemas de sostén. Y de aquí mismo, de los sistemas del mesodermo, del tejido mesenquimatoso, va a dar origen a los tejidos músculo-esquelético. En general, las neoplasias de músculo esquelético entonces se denominan, me iba a regresar, perdón, las neoplasias que se originan del endodermo o de la placa germinativa endodérmica, que da origen al tubo digestivo, le vamos a llamar adenocarcinomas. Y a los del tejido de sostén o del mesodermo se les llama en general sarcomas. Y a las placas o a las neoplasias de tejido del ectodermo van a ser piel y nervios. Piel va a ser el melanoma como tal. Y las demás neoplasias de piel son de los anexos. Y las del tejido neural, que tienen otros nombres desde astrocitoma hasta glioblastoma multiforme, que ahí no nos vamos a meter. Pero en general a los sarcomas se les denomina como neoplasia de células fusiformes. Neoplasia de células fusiformes se refiere a todas las neoplasias que tienen células neoplásicas en forma de uso, o sea que semejan un uso. Estas son células de músculo estriado, entonces son células en forma de uso. Dependiendo de qué parte le dé origen o de qué tejido dé origen a esa neoplasia, es que va a llevar su nombre. Si es de origen cartilaginoso será del origen condroide, o bien, si es de tejido osteoma, osteode o osteosarcoma. Y algunas que no hemos podido identificar, pero son de tejido mesenquimatoso, son las tumoras de células gigantes, o el sarcoma de Ewing, que al parecer se origina más bien del tejido ectodérmico, pero crece en el tejido óseo. Los tumores benignos, entonces, van a tener algunas características, como dice aquí. Son lesiones redondas, de bordes regulares, bien definidos, tienen una cápsula, no destruyen los tejidos vecinos, tienen una reacción perióstica, tipo fibrótica, no tienen una reacción lítica o destructiva, y no se extienden a partes vecinas. Entonces aquí tenemos una imagen de una neoplasia benigna, de bordes bien regulares, no está rompiendo, tiene una reacción perióstica o cápsula verdadera, que es esta línea, no rompe la cortical, no invade a los tejidos extraóseos, y por supuesto tiene esta reacción fibrótica perilesional. A diferencia, los tumores malignos son irregulares, no tienen bordes bien definidos. Aquí hay una lesión, y si no han notado, aquí hay otra. De bordes irregulares, no tiene bordes regulares como tal, dice bordes fenestrados. Estos son bordes fenestrados. Una amplia zona de transición, o sea, entre el tejido neoplásico y el tejido sano, no hay un límite específico, igual acá. Y además puede haber destrucción cortical. Y aquí están viendo una fractura o
o una destrucción del hueso cortical. Aquí también hay una pequeñita que apenas se ve. Puede haber resorción ósea o destrucción, fractura patológica, hay reacción perióstica mínima y hay invasión a tejidos blandos. Quizás aquí todavía no veamos invasión a tejidos blandos, pero si estamos observando bien todas las partes de esta radiografía, además tiene edema de aquí del brazo, ¿no? Entonces ya probablemente tenga infiltración o tiene compromiso vascular secundario a esta neoplasia o alguna otra. Entonces son características de los tumores malignos. Aquí hay otro ejemplo de una lesión destructiva maligna, aquí o aquí, donde no tiene bordes bien definidos, bordes irregulares, tiene afectación de la cortical, no tiene reacción perióstica, no tiene una cápsula verdadera y tiene capacidad de destruir hueso o producir una fractura en terreno patológico, que es esto de aquí. Aquí hay otra con una verdadera fractura. La enfermedad está desde acá, todo esto, en una imagen AP y en una imagen lateral. Y vean cómo destruye el periósteo, prácticamente lo ha destruido en toda su totalidad y permite que haya una fractura. No hay bordes o los bordes son irregulares, están fenestrados, es una infiltración difusa y cumple con todas las características de una enfermedad neoplásica maligna. Aquí hay otra imagen donde está sustituido todo el cuerpo vertebral, o aquí en que no está sustituido, pero está destruido un cuerpo vertebral. Es que los tumores malignos, en general, les vamos a llamar sarcomas, y dependiendo de la célula que le dé origen, se le pondrá su nombre o su epónimo, ¿no? Entonces, osteosarcoma de origen óseo, condrosarcoma de origen cartílago, tumor de Ewing, que no sabemos de dónde viene, probablemente de células neuroectodérmicas, de células gigantes, el adamantinoma, que se origina de las células fibrosas, el histiocitoma fibroso también se supone que se origina de células fibrosas, fibrosarcoma, un cordoma vascular, entonces tiene origen vascular, hemangiosarcoma o hemangioendotelioma o hemangiopericitoma, dependiendo de qué parte y qué forma tiene el origen vascular como tal. Aquí tienen otra imagen a nivel de cervicales. Este es el cerebelo, estos son el atlas, o C1, C2, C3, está a nivel de C4. Y las características o la manifestación clínica es desde asintomáticas la mayoría de las veces, y en caso de que sean malignas, la fractura y la expansión e infiltración de tejidos blandos va a ser la causa del dolor. Puede haber masa o aumento de volumen. Fractura, decía, puede haber obstrucción del paquete neurovascular, puede haber hemorragia interna o hemorragia a tejidos circunvecinos y puede haber metástasis. Vean cómo este hueso está lleno de lesiones, no tiene un límite o un borde específico, tiene infiltración y destrucción del periósteo. Aquí prácticamente está desaparecido el periósteo, aquí se sale y podríamos argumentar que esto es infiltración a tejidos blandos. El diagnóstico va a estar dado entonces por patología y entonces tenemos que fundamentar nuestro diagnóstico en una biopsia. No podemos hacer diagnósticos, podemos hacer diagnósticos presuntivos, pero los específicos van a ser por biopsia siempre. Tendremos que plantear que puede ser la biopsia por PAP, o sea, por punción, o por biopsia abierta, una verdadera cirugía, y legrado óseo. Puede haber este tipo de biopsias, desde con aguja fina, trucut, incisional, resección parcial o legrado curetaje. Aquí hay una lesión dentro del hueso, de características probablemente malignas. Aquí tiene parte de destrucción del hueso y tiene una pseudocápsula, o no tiene cápsula, mejor dicho. Entonces, regresamos a las lesiones benignas, donde la superficie puede ser diferente. Si dice, puede ser de superficie subperióstica, una lesión sésil o extendida. Puede ser en el tejido laminar o reticular. Y todo esto va a ayudarnos a definir algunos síndromes o algunas patologías, como las lesiones múltiples de estos pequeños quistes, bien
bien circunscritos, de bordes regulares, que no destruyen, no infiltren partes blandas, no salen del hueso y no están destruyendo el hueso sano. Nada más está creciendo en forma lenta. Y cuando encontramos múltiples, entonces le denominamos síndrome de Gardner, como una entidad específica. Habitualmente, además, se les puede dar otras características, como menos de 2 centímetros. Su presentación es entre la segunda y la tercera década de la vida. Es más frecuente en pacientes jóvenes, menos de 25 años, y las lesiones suelen ser más frecuentes en fémur y tibia, como en este caso. Y algo importante, las lesiones benignas tienen altas concentraciones de prostaglandinas y es quizás la causa por las cuales a veces duelen y el dolor es caracterizado como un dolor de tipo nocturno. Vean que este paciente, su paciente joven, todavía tiene cartílago de crecimiento. Entonces, esta entidad como osteoma osteoide quizás sea la entidad más frecuente desde el punto de vista óseo, de características benignas y capacidad de dar metástasis. Se caracteriza porque tiene hueso alrededor con una hiperostosis, una formación reactiva de hueso, lo que da una verdadera cápsula y un engrosamiento de la cortical, pero hay integridad de la estructura de las demás partes del hueso. Y hay una ausencia de fractura. Entonces, esas tres características es lo que podemos definir como un osteoma osteoide. Y habitualmente cuando nos hacen el reporte de patología, hacen una descripción, pero además nos dicen lesión capsular articular, pues está encapsulada, tiene inflamación, tiene fibrosis, sin evidencia microscópica de invasión a otros tejidos, y la conclusión es osteoma osteoide. Entonces, si ven, las características radiológicas deben de coincidir con lo que nos está diciendo el patólogo, aunque el diagnóstico es histológico. Habrá otras entidades como el osteoblastoma, donde el origen son los osteoblastos o las células de desarrollo embrionario de los osteocitos, también de una evolución benigna, lesiones bien localizadas y que habitualmente se presentan en la columna vertebral, en los cuerpos vertebrales. Entonces, esto se va a manifestar probablemente como una destrucción, o más bien como una fractura por aplastamiento, pero no hay expansión, no hay invasión a tejidos sanos. El fenómeno es destrucción del cuerpo vertebral, pero por una lesión mecánica. El tumor de células gigantes, que decíamos, no sabemos su origen específico, se presenta en adultos mayores de 30 años, de preferencia en la epífisis, es de origen mesodérmico, o sea, del tejido de sostén, puede ser probablemente los fibroblastos. Y aquí tenemos una lesión bien circunscrita que ocupa parte del hueso ilíaco. Puede haber lesiones en las articulaciones y entonces las partes de la parte más importante de la articulación va a ser el cartílago por un lado y por otro lado la sinovial. Entonces vamos a encargarnos de las lesiones de origen cartilaginoso y el primero va a ser el osteocondroma benigno, el encondroma, como las lesiones características. Y en el otro espectro, el espectro maligno, se le llamará condrosarcoma. Estas lesiones premalignas o malignas tienen capacidad de evolucionar a una enfermedad maligna, cosa que no es frecuente. Pero en el cartílago sí se ha demostrado que estas lesiones de características benignas puedan acumular mutaciones y después evolucionan hacia un sarcoma. De ahí la importancia de establecer un diagnóstico y para dar un tratamiento, porque esto puede tener consecuencias. Entonces, el osteocondroma, que es una lesión benigna, es una proliferación benigna tapizada de cartílago, unida al hueso adyacente, o sea, donde debe estar la articulación, y que está originada de los condrocitos. Tienen alteraciones cromosómicas bien específicas en el 8, el 11, el 9, y se desarrolla habitualmente en la metáfisis. Vean, estas son las células condroides, y si observan, no todas son, estas serían las bonitas, y hay algunas que son diferentes, a lo que se le llama pleomorfismo nuclear, o sea, diferentes formas de núcleo. Dentro de los condromas se encuentran los encondromas, superiósticos o yuxtaarticulares, y como dice aquí, se derivan de los condrocitos, a lo que se le llama, cuando son múltiples, igual enfermedad de Ollier.
Y cuando además se asocia a otro tipo de tumores como los hemangiomas, es el nombre, o recibe el nombre de síndrome de Maffucci. Como dos entidades o dos síndromes complejos derivados donde se encuentran los encondromas. Esta es una imagen de unos encondromas, cómo se desarrollan en la primera infancia o entrando la adolescencia, donde es por igual para hombres y mujeres. Y decía, lo más frecuente es después de los 10 años. Más frecuente en rodillas, pelvis y costillas, aunque aquí estamos viendo un fenómeno en los dedos. Y vean cómo son epifisiarias y apofisiarias. Decíamos que pueden ser yuxtaarticulares o dentro de la articulación o superiósticas. Y entonces, dado que hay derrame articular, hay aumento de volumen, van a tener dolor y esto va a producir limitación de movimiento. Radiográficamente son lesiones radiotransparentes, o sea, no dejan pasar los rayos X, radiotransparentes, y el tratamiento es quirúrgico. El manejo habitualmente es un raspado o legrado óseo, donde el 50% se logra la curación y el control, pero hay un 50% que recurren a través del tiempo. Son lesiones recurrentes. El condroblastoma, que se origina, decíamos, de las células de origen embrionario de los condrocitos. Dice aquí que se definen como una sábana de condroblastos poliédricos e hipercelular. Puede haber mitosis atípica, o sea, ya no es tan benigno, con matriz hialina. Y se localiza en rodillas, pelvis y costillas. Son enfermedades poco frecuentes y se presentan el 75% de los casos entre los 20 y los 30 años. Como ven, tiene mayor predilección por hombres en las epífisis, hasta en un 80% de los casos, y por el húmero en especial, y en segundo lugar, el fémur. Y muy rara vez en costillas y pelvis. O sea, parece que la localización es específica. El condroblastoma, en realidad, es una entidad benigna, pero con cierto potencial maligno en el transcurso del tiempo. El manejo es quirúrgico, o sea, legrado o amputación. El fibroma mixoide, entonces, si es fibroma, es de origen de los fibrocitos, de las células que producen la cicatriz, y se presenta después de la segunda o tercera década de la vida, con una relación más frecuente en hombres y habitualmente en la metáfisis o huesos largos. Como están relacionadas con el crecimiento, habitualmente es muy frecuente que haya exostosis o crecimientos en las metáfisis, y esto produce dolor, además que puede haber hemorragias. Radiológicamente, dice, son lesiones excéntricas, redondeadas, bien limitadas, con esclerosis, o sea, con una cápsula, con tendencia a formar lóbulos. Esta es la imagen de un fibroma. Entonces, esos serían los equivalentes a las células fusiformes que habíamos mencionado hace un momento. El fibrosarcoma puede tener desde 2-3 centímetros hasta grandes volúmenes, hasta de 8 o más centímetros. Decía, pueden formar cartílago hialino. Y está formada principalmente de tejido mixoide, o sea, de tejido cicatrizal. Se da principalmente en la metáfisis, como esta lesión, o metáfisis, bueno, también es metáfisis, esta otra lesión. Y el que produzca cartílago hialino se va a ver como una lesión radiolúcida, así como en espuma. La distensión por crecimiento puede producir dolor y por supuesto que podrá haber fractura por sobrepeso, pero no como una fractura patológica. Es definida como una lesión geográfica y radiotransparente. Entonces aquí hay un ejemplo, quizás este sea el mejor ejemplo que este otro. Perdón. La entidad o el extremo maligno de las neoplasias de tejido condroide va a ser el condrosarcomas y se ha definido dos variedades, el hialino y el mixoide. Son células claras, poco diferenciadas o indiferenciadas y por supuesto que se deriva de los condroblastos. La lesión puede ser intramedular, o sea, dentro del canal medular, o yuxtacortical, cerca de o junto a la articulación. Aquí están viendo una lesión
yuxtacortical, esta es una lesión yuxtacortical y esta es una lesión intramedular. Y todas estas irregularidades con esta fractura en terreno patológico es lo que es todo lo que abarca esta enfermedad. Nótese cómo aquí alguien que no hizo el diagnóstico o no se tomó la paciencia de ver la radiografía con cuidado, hace una cirugía que no es adecuada, puesto que hace una reducción en terreno patológico donde no va a haber una cicatrización. Aquí hay enfermedad y aquí hay enfermedad. Y aquí es donde está el clavo. Entonces, el manejo quirúrgico correcto en un segundo evento fue la colocación de una prótesis con la amputación del extremo proximal del fémur. Aquí hay una magnificación de las fotos como lo que no debe de ser, como lo que debe de ser. Y claro, esto ya no va a recurrir, pero por supuesto que una doble manipulación va a empobrecer el pronóstico y aumenta el riesgo de metástasis que no van a ser curables. Es la enfermedad, la segunda entidad más frecuente a nivel de los huesos y se presenta habitualmente en pacientes adultos mayores de 40 años, con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Es una lesión formadora de cartílago mixoide y maligno. Y maligno se refiere a mayor número de metástasis por campo en campo 10X. El sitio habitual de presentación es en el esqueleto axial, o sea, en el esqueleto del centro va a tener predilección por esternón, costillas, columna y pelvis, y por los hombros como parte del esqueleto axial. Vean que toda esa lesión que está destruyendo, prácticamente ya se comió todo el periósteo, ya invadió las estructuras vecinas, todo esto de aquí, y tiene levantamiento y fractura espontánea. Si hay fractura, hay hemorragia. Si hay hemorragia, entonces hay dolor. La manifestación más frecuente va a ser dolor y fractura espontánea o fractura en terreno patológico. Decía, radiográficamente es una lesión geográfica irregular, de bordes irregulares, fenestrados, infiltrantes, como una lesión radiotransparente. Y tiene capacidad de dar metástasis vía linfática o vía venosa. Vía venosa, entonces va a ser a hígado, a pulmón o a sistema nervioso central, a otros huesos, ¿por qué no? El principal órgano afectado va a ser el pulmón y muy probablemente una de las causas principales de muerte y en segundo lugar el hígado. El condrosarcoma, decía, además de la biopsia, pues vamos a tener que hacer estudios de extensión. Y dentro de sus estudios de extensión habrá que buscar otros huesos, dado que el hueso tiene predilección en esta vía de diseminación hematógena. Y aquí vemos un gamagrama, aunque no se dé un verdadero condrosarcoma, cómo se identifican las diferentes lesiones metastásicas en otras partes del cuerpo, desde cráneo, clavícula, homero, esternón, articulaciones, costillas y pelvis. El diagnóstico tratándose de una entidad maligna, entonces debe ser con una resección amplia o resección radical, donde muchas veces va a terminar una verdadera amputación de la extremidad. Y por supuesto, junto con la resección amplia o radical, deberá darse un tratamiento adyuvante y entonces sí caben todos los agentes de quimioterapia que se tratan muy parecido a las neoplasias de origen óseo, donde la base van a ser los medicamentos tipo platinos, como el cisplatino y el carboplatino, y el segundo elemento van a ser las antraciclínicos, que sería la doxorubicina, epirubicina, y hay otro más que es la adriablastina. Para pasar a otro terreno, como parte de lo mismo, la enfermedad, pues decía, puede dar metástasis a pulmón como el principal sitio vía hematógeno, y aquí estamos viendo un pulmón con múltiples metástasis. Para que se ubiquen, estos puntitos son las lesiones metastásicas, o sea, es una enfermedad diseminada en los dos pulmones y en forma extensa. La entidad maligna de los huesos o del óseo va a ser el osteosarcoma. Entonces, el osteosarcoma quizás sea la entidad más agresiva del tejido musculoesquelético. También es la más frecuente, pero además es donde mayor número de avances ha habido en cuanto al control y curación de la enfermedad. Por supuesto que se desarrolla o es una evolución maligna, tiene el término sarcoma,
de origen mesenquimatosa, los osteocitos, tiene capacidad de producir matriz osteoide, o sea, tiene capacidad de fijar calcio. Y esta tiene capacidad de expandirse rápidamente a los tejidos vecinos, producir destrucción lítica de las estructuras óseas, tiene una diseminación vía hematógena y linfática y tiene una rápida progresión de crecimiento. O sea, estamos hablando de un par de meses, 2-3 meses tiene capacidad. Muy importante es que el crecimiento es rápido y entonces tenemos que hacer caso cuando refiere el paciente que tiene dolor y esa bola no la tenía. Se describe que el tiempo de evolución es entre 8 y 12 semanas. Esto habla de la capacidad de crecimiento tumoral. Es más frecuente en hombres y es la neoplasia más frecuente, bueno, después del sistema nervioso central, la neoplasia más frecuente en niños y en los adolescentes. Es una enfermedad, como ven aquí, de entre los 10 y los 25 años. Y el sitio más frecuente van a ser los huesos largos. Como primer lugar va a ser el fémur y después la tibia. Aunque aquí estamos viendo una enfermedad neoplásica a nivel del antebrazo. Tiene una evolución maligna, entonces como tal va a tener síntomas malignos, como falta de apetito, pérdida de peso y falta de el sueño o el sueño. El característico va a ser el dolor y lo van a relacionar muy frecuentemente el paciente con un pequeño traumatismo, un pequeño golpe y luego un moretón. Puede haber compresión de las estructuras vecinas y si hay hemorragia puede haber compresión del paquete neurovascular. Hay destrucción del hueso, hay invasión a tejidos blandos en forma temprana y por supuesto las tres características van a ser como una fractura, dolor, aumento de dolor e incapacidad. Parece que fuera el triángulo de la fractura, nada más que es una fractura en terreno patológico. Este además tiene capacidad de producir matriz osteoide y fijar calcio. Y vean cómo esta entidad aquí está formando hueso nuevo. Sí es cierto que ya destruyó y levantó todo el hueso, pero está depositando matriz osteoide y calcio junto con esto. Si esto es matriz osteoide y calcio, esta enfermedad ya llegó hasta la piel en este húmero. Cuando hay una enfermedad múltiple puede estar asociada a esto que se llama enfermedad de Payet y que está asociado a infartos óseos, donde hay destrucción o necrosis de alguna parte, ¿sí? del tumor. El osteosarcoma habitualmente decía el sitio más frecuente es el fémur y del fémur la rodilla o el extremo proximal el extremo distal del fémur y luego el fémur en su extremo proximal. Quizás esta esté rompiendo la regla porque suelen ser más acá arriba o más abajo, pero vean cómo esta lesión expansiva de recrecimiento rápido, donde deposita calcio, tiene matriz osteoide, es formadora de hueso y por supuesto de calcio, invade rápidamente todas las estructuras vecinas y si somos un poquito cuidadosos, esto abarca así y abarca hasta acá y probablemente por aquí va el paquete neurovascular que ya está produciendo compresión. En los niños es más frecuente ver esto, la enfermedad a nivel de la mandíbula. Pero en los adolescentes y jóvenes adultos o adultos jóvenes, el sitio más frecuente va a ser fémur, ya bien sea en su extremo distal o proximal. Está relacionado con mutaciones, específicamente la mutación del cromosoma 13 en su brazo largo, y donde está además incluido en parte de la región donde está codificado el gen del retinoblastoma y el gen del P53, que son dos genes relacionados con la apoptosis. Si están mutados, entonces lo que traduce es que esta célula no tiene capacidad de inducir apoptosis. Y puede tener sobreexpresión de algunos otros genes que van a estar relacionados con su crecimiento rápido. Aquí vemos una lesión expansiva y destructiva prácticamente de todo el hueso ilíaco que abarca e invade a la cabeza femoral del fémur. Una más, como invade partes blandas, no tiene límites quirúrgicos, no tiene bordes precisos, es una enfermedad muy, muy extensa, probablemente con fractura patológica, aunque todavía no la veamos a simple vista. Se pueden definir en
alto grado y bajo grado. Metastásica o un segundo primario. Morfológicamente se ha definido que esta neoplasia puede tener diferentes patrones, como el osteoblástico, condroblástico, fibroblástico, telangiectásico, células pequeñas, células gigantes, y habitualmente son descripciones de los diferentes patrones de crecimiento, que no lo hará saber el patólogo. Alguna tendrá mayor agresividad que otra, como el osteoblástico, que tiene una capacidad de replicación más rápida a diferencia del condroblástico. Vean esta lesión, donde está destruyendo, nace aquí, produce levantamiento del periósteo aquí, levantamiento del periósteo aquí, o sea, lo está destruyendo por expansión, está tomando tejidos vecinos, tiene depósito de matriz ósea y calcio, y es una imagen irregular con lesiones osteolíticas que, si no se ha fracturado, por lo menos ya tiene infiltración a partes blandas. Se habla que hasta entre el 15 y el 20% de los pacientes al momento del diagnóstico ya tienen enfermedad metastásica, ya dado su alta capacidad de crecimiento. Entonces, su evolución o su cuadro de presentación va a ser dolor, incapacidad, aumento de calor, asociado a un síndrome de desgaste, falta de apetito, náuseas, falta de sueño y pérdida de peso involuntaria, asociado a una fractura patológica. Las metástasis son vía hematógena en forma principal y en forma secundaria vía linfática, a excepción del fibroblástico. Todos los demás dan metástasis vía venosa. Y entonces el primer sitio de presentación de metástasis va a ser el pulmón, el segundo va a ser el hueso, cerebro, hígado y otros tejidos. Vean cómo pulmón es el sitio donde va a llegar toda la parte venosa, si es que va a tener todas las condiciones para un crecimiento celular. Radiológicamente se describe como una lesión expansiva, destructiva, con bordes líticos, bordes irregulares, con extensión a partes blandas, y describen un rompimiento de la cortical con depósito de calcio. Esto se le ha llamado triángulo de Codman o imagen en rayos de sol. Me voy a regresar. Este es el triángulo de Codman, o este de aquí. O sea, es el avallantamiento del periosto por infiltración tumoral, aquí abajo, que puede estar asociado o no a fractura. Y esta es la imagen de sol naciente, o sea, unos rayitos de sol, como si fuera la bandera, o recordando la bandera del Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces recuerden, signo de rayos de sol o rayo de sol naciente. Y triángulo de Codman. El tratamiento es quirúrgico en primer término y en segundo término va a ser quimioterapia. La cirugía debe ser radical, o sea, amputación, y lo menos, o en algunas ocasiones, podrá ser de grado óseo, pero no va a ser con fines curativos. Con fines curativos debe ser una cirugía radical. En medio vamos a tener una resección parcial conservadora, si lo permiten las condiciones, y los tejidos alrededor de la masa tumoral, así como el paquete neurovascular. Son tumores altamente sensibles a la quimioterapia y se ha demostrado que el beneficio del cisplatino combinado con la doxorubicina como un duplete, o sea, como una droga, un tratamiento doble, aumenta la sobrevida hasta un 80%. ¿Qué significa esto? Que si hacemos un diagnóstico temprano, un tratamiento radical adecuado, primero un diagnóstico con biopsia, dos, un tratamiento radical con fines curativos, con márgenes quirúrgicos amplios, y después damos un tratamiento de quimioterapia adyuvante, o al revés, quimioterapia primero y luego cirugía, podemos mantener o permitir que el paciente tenga sobrevidas largas en términos de 5 y hasta 10 años, evitando en forma temprana
el desarrollo de metástasis pulmonares, que es lo que lo va a llevar la mayoría de las veces a la muerte. Hay algunas condiciones que se han llamado lesiones premalignas. Las lesiones que van a dar desarrollo después a una lesión de características malignas con capacidad de dar metástasis y llevarla a la muerte. Las lesiones premalignas con potencial neoplásico o lesiones premalignas son los osteocondromas benignos, el encondroma benigno, y por supuesto, como tales, el manejo debe ser agresivo con un manejo quirúrgico tipo curetaje o raspado o legrado óseo. El objetivo debe ser la resección total con injerto o con cemento óseo. Hay algunas otras neoplasias, como las lesiones que crecen también en los huesos de origen vascular, son los hemangiomas. También, estos de comportamiento benigno, y que se caracterizan por la formación de nuevos vasos. Como dice aquí, es más frecuente en las mujeres y tienen sitios de presentación habitualmente en columna y en cráneo, aunque pueden tener un comportamiento agresivo dado que después de una cirugía recurren y recurren y recurren. Generalmente no producen dolor y pocas veces producen fractura, pero sí pueden producir tumefacción o aumento del color y aumento de la temperatura. Esa es la última. Tenemos una segunda sesión con osteosarcomas para ver las características y el tipo de tratamiento, como tumores malignos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Disculpe, doctor. ¿Nos va a compartir las diapositivas? Sí, pues mira, básicamente están en el libro van a buscar en la biblioteca, se llama Manual de Procedimientos Quirúrgico-Médicos del Instituto Nacional de Cancerología. Mejor de ahí lo van a copiar todo y ahí va a estar todo. ¿Algo más? Vamos a reiniciar la sesión, doctor. ¿Perdón? Nos vamos a volver a meter al mismo link porque ya se va a acabar el tiempo. ¿Cuántas sesiones eran, no? ¿2? Sí. ¿Cuál es la otra?